Imaginen por un segundo un río. Pero, a ver, no un río natural de esos que cruzan un valle o un bosque montañoso. Claro, nada de postales turísticas. Exacto. Imaginen más bien un río portátil. Uno que esté instalado directamente en, digamos, el patio trasero de una fábrica enorme o en el medio de una operación minera. Es una imagen un poco loca, ¿no? Totalmente. Un flujo de agua que genera energía a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y fíjate que esto funciona sin importar si el sol brilla, si el viento sopla o si la red eléctrica pública colapsa por completo. Simplemente fluye. En un circuito cerrado, manteniendo las máquinas encendidas siempre. Y para quienes nos escuchan hoy, en este análisis a fondo, nuestra misión es precisamente descifrar la anatomía de esta tecnología y de la transición empresarial que hay detrás. Y vaya que es una transición fascinante. Porque lo más raro de este río portátil no es solo la máquina en sí, sino, el rastro de papel que la acompaña. Sí, la pila de documentos que tenemos sobre la mesa es inusual, por no decir otra cosa. Tal cual. Porque para entender cómo llegamos a esto, tenemos una mezcla de archivos que casi nunca conviven en la misma carpeta. Por un lado, tenemos declaraciones de impuestos formales de la SUNAT, la autoridad tributaria, y currículums con más de 20 años de experiencia. Currículums de gente de la vieja escuela, de la industria pesada. Exacto. Y por otro lado, tenemos presentaciones súper agresivas de esas hechas para fondos de capital de riesgo. Y incluso, y esto es lo que más me llamó la atención, tenemos registros de conversaciones con una inteligencia artificial. ¡Wow! Sí. Vamos a desempacar todo esto paso a paso. Estamos hablando de una empresa llamada Stellar Energy y de su CEO, el ingeniero Eduardo Tiravanti. Ellos están transformando una empresa tradicional de consultoría energética en una startup de tecnología climática o Climate Tech de alto impacto. Una startup a la que han bautizado como Energetic Heart. Así es. Y hay que dejar clara una cosa desde el arranque. Esta no es la típica historia de unos jóvenes de 20 y tantos años en un garaje inventando una aplicación, ¿verdad? No, para nada. Aquí hablamos de un veterano de la industria pesada. Un ingeniero que tiene experiencia desde 1983. Toda una vida profesional. Imagínate. Y está usando todo ese conocimiento profundo del sector para resolver, digamos, el mayor dolor de cabeza de la transición energética hoy en día. Y ese dolor de cabeza tiene un nombre muy específico en la industria, que es la falta de energía firme. Exactamente, la energía firme. Porque la narrativa que siempre escuchamos nos dice que, si una gran minera quiere ser ecológica, simplemente tiene que cubrir un cerro con paneles solares o poner turbinas eólicas. Claro, la solución fácil de las revistas. Pero el problema en el mundo real es la intermitencia. La radiación solar desaparece cuando anochece, o si hay muchas nubes, y el viento, es impredecible. Y una planta de extracción o una fundición de metales no puede simplemente pausar sus hornos esperando a que pase una nube. Imposible. Detener una planta industrial de esa magnitud cuesta millones de dólares por hora, sin mencionar que pone en riesgo miles de empleos. Ellos necesitan carga base. Energía firme, 24/7. Y ahí es donde entra la premisa de Energetic Heart. Pero a ver, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, y donde me surge una duda logística gigante. A ver, cuéntame. ¿Construir una central hidroeléctrica dentro de un edificio? Suena a ciencia ficción o a un dolor de cabeza logístico terrible. Porque, las hidroeléctricas necesitan un valle entero, desviar ríos gigantescos. ¿De dónde sacan el agua para este río portátil? Bueno, el tema es que no están construyendo la presa Hoover, no. Están construyendo una microcentral hidroeléctrica, pero de circuito cerrado. ¿Circuito cerrado? Sí. Y no es una teoría en una pizarra. Según los documentos técnicos, el sistema ya alcanzó un nivel de madurez tecnológica 6, lo que en la industria se llama TRL 6. O sea que ya tienen algo físico operando. Exacto. Ya pasaron la fase teórica. Tienen un prototipo funcional que ha sido financiado en parte por subvenciones gubernamentales. Recibieron unos $120,000 de Proinnovate, por ejemplo. Nada mal para validar el modelo. Tal cual. Y este sistema es modular e hidroneumático. No necesita un río de verdad porque el agua nunca se va. Simplemente recircula todo el tiempo entre diferentes cisternas. Pero, un momento,
La física básica que todos aprendimos en la escuela nos dice que bombear agua hacia arriba para que vuelva a caer y mueva una turbina requiere más energía de la que se genera al final. Claro, la ley de conservación de la energía. Exacto. ¿Cómo logran que el sistema no consuma toda la electricidad que produce en subir el agua? En los documentos vi términos como el principio de Pascal, el principio de Arquímedes y algo llamado el golpe de Ariete. Sí, suenan a términos sueltos de un libro de física, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo interactúa todo eso para realmente generar un excedente de energía? Bueno, esa es la genialidad de la ingeniería que tienen. Fíjate que no están usando bombas eléctricas tradicionales para subir el agua. Porque como tú dices, si hicieran eso, tendrían un déficit de energía, los números no darían. Claro, gastarías más en la bomba que lo que te da la turbina. Exacto. Lo que hacen es aprovechar la fuerza bruta del golpe de Ariete. Imagínate, cuando estás en una casa antigua, cierras la llave del agua muy rápido y escuchas un golpe fuertísimo en las tuberías. Uf, sí, ese ruido que parece que se va a romper todo. Ese mismo. Esa es una onda de shock. Es un pico masivo de presión que se genera por la inercia del agua que venía en movimiento. Ya. Bueno, Energetic Heart captura esa onda de alta presión de una forma totalmente controlada. Y ahí es donde entra el principio de Pascal. El de la presión en los fluidos. Ese mero. Pascal dice que la presión que ejerce sobre un fluido incomprensible se transmite con la misma intensidad en todas las direcciones. O sea que usan esa explosión de presión, que ya está contenida, para empujar el agua de regreso a la cisterna de arriba. Tal cual. Y lo hacen sin usar motores eléctricos que consuman energía de más. El golpe de presión hace el trabajo sucio, digamos. ¡Wow! Y a eso le suman el principio de Arquímedes. Usan la flotabilidad del agua en los mecanismos internos de las válvulas para que la fricción mecánica baje casi a cero. Entonces el resultado final es un chorro de agua constante. Un chorro con la presión y el caudal perfectos para hacer girar un turbogenerador hidroeléctrico estándar. Y como el proceso de subir el agua no consumió electricidad, produces un excedente neto. Que va directo a las máquinas de la fábrica. Directo. Es como, a ver si la analogía funciona, es como tener un tanque de agua elevado en tu patio, que milagrosamente nunca se vacía, y que alimenta una rueda hidráulica que gira sin parar. Es una analogía perfecta. Tienes energía y no dependes de si hace sol o si se cae la red pública. Y el impacto de independizarse de la red así, bueno, es enorme. Revisando los documentos, vi que conectan todo esto directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Sí, los famosos ODS. Claro, el 7, el 9, el 12 y el 13. Porque atacan el problema de la energía asequible, promueven la innovación en la industria y, obviamente, la acción climática. Y algo clave es dónde instalan esto. Lo hacen bajo el modelo de detrás del medidor, o sea, inside the fence, dentro de la misma fábrica del cliente. Claro, eliminas el problema de la transmisión. Exacto. Ese es el gran cuello de botella hoy en día. No tienes que esperar, 10 años a que el Estado construya torres de alta tensión cruzando los Andes para llevarte la luz. Y al tener esa energía barata e inagotable ahí mismo, me imagino que abren la puerta a cosas como el hidrógeno verde. Totalmente. Viabilizan el hidrógeno verde o incluso la carga de maquinaria pesada que sea eléctrica ahí mismo en la mina. Todo eso suena espectacular, la verdad, a nivel puramente técnico. Pero, y aquí me pongo el sombrero de abogado del diablo, tener una máquina increíble en el laboratorio casi nunca es suficiente. No, el mercado es otra bestia. Totalmente. Y la industria minera o manufacturera, o sea, son sectores extremadamente conservadores. Le tienen pánico al riesgo. Y con justa razón, manejan márgenes de operaciones muy delicadas. Claro, un gerente de operaciones no va a comprar una máquina hidroneumática experimental por varios millones de dólares solo porque la física suena bonita en un papel. Definitivamente no. Y aquí es donde esos documentos de la SUNAT que mencionaste al principio nos cuentan la verdadera historia. O sea, ¿cómo pretenden comercializar esto sin asustar al cliente? Los reportes tributarios son la pieza central aquí. Stellar Energy, que es la empresa matriz que se fundó allá por el 2004, presentó ingresos netos de unos 102.114 soles en 2024. Ajá. Y fíjate que en 2023 facturaron más de 191.000 soles. O sea, tienen un ingreso anual recurrente, lo que los gringos llaman ARR, histórico, de unos $65.000. Que te dice que son una empresa estable, son rentables.
No están cruzando los dedos para facturar su primer dólar mañana. Exacto, ya son post-revenue y rentables. Y esa estabilidad financiera del día a día les permitió pensar a largo plazo y diseñar un modelo de negocio que le quita todo el peso al cliente. El giro maestro de todo esto: no te van a vender la máquina, te van a vender la energía que produce la máquina. Tal cual. Es el modelo de energía como servicio, o los contratos PPA. Para quienes nos escuchan y quizá no están metidos en finanzas, la estrategia es simple: cero inversión inicial, cero CAPEX para el cliente. Es como si, digamos, tú tienes una panadería gigante, ¿no? Y la cuenta de la luz te está dejando en la quiebra. Un problema súper común. Llegas Tyler y te dice: oye, no te voy a vender este súper horno de última generación que cuesta una fortuna. Te lo instalo gratis en tu local, yo le hago el mantenimiento y solo te cobro por cada pan que hornees. Y te lo cobro a un precio menor del que pagas hoy por la electricidad. Exacto. Es una oferta que parece imposible de rechazar. Garantizan que el horno nunca se apaga y no te cobran la instalación. Pero en esa panadería de tu ejemplo, el mayor riesgo para el dueño no es cuánto cueste el horno, sino que el horno se apague en mitad de la madrugada y se pierda toda la producción. Totalmente. Por eso, este modelo financiero solo es viable si la máquina es prácticamente infalible. Y claro, si los números por cliente cuadran a la perfección. Y vaya que cuadran, según los formularios de los fondos de capital de riesgo que revisamos. Los números son brutales. Estiman que cada cliente tiene un valor de vida o LTV de entre $250,000 y $400,000. ¿Y eso en un contrato de cuánto tiempo? De unos 15 a 20 años. Y el costo de adquisición de ese cliente, el CAC, lo calculan entre $25,000 y $40,000. ¡Wow! O sea, el margen de ganancia es gigante. Proyectan un margen bruto de entre el 80 y el 85%. Es un negocio redondo. Esos márgenes explican por qué los inversionistas están volteando a verlos. Pero regresamos al problema de la confianza corporativa. El famoso foso defensivo. Claro, el foso defensivo técnico. O sea, ¿por qué una corporación minera multinacional firmaría un contrato de 20 años con Energetic Heart, que al final del día es una startup, en lugar de llamar a los gigantes de siempre como Enel o Agreco? Porque Stellar conoce las entrañas de esos clientes mejor que nadie. Como te decía, el ingeniero Tiravanti y su equipo llevan desde los años 2000 metidos en las salas de máquinas de estas corporaciones. Claro, haciendo consultoría dura. Exacto. En el currículum se detallan auditorías energéticas completas para monstruos industriales como Owens-Illinois o el Grupo Gloria. Ellos saben dónde están las fugas de energía, conocen los cuellos de botella de la red eléctrica local. Y esa confianza institucional no se compra con una buena presentación de PowerPoint. Se forja arreglando problemas reales por 2 décadas. Y esa es la llave que les permite sentarse frente a un gerente de operaciones y lograr que firme a 20 años. Confían en el ingeniero, no solo en la startup. Bueno, entonces tienen el modelo financiero pulido. Tienen el prototipo de 20 kilowatts funcionando. Y tienen la confianza de la industria. Ajá. Pero el siguiente documento en nuestra pila es la evaluación final de debida diligencia, el due diligence, que hicieron con el fondo de inversión Carbono 3. Ahí es donde las cosas se ponen tensas. Porque están buscando levantar $1,500,000. Y el elefante en la habitación para cualquier fondo es el riesgo de ejecución al escalar. O sea, pasar del laboratorio a la vida real, pero a lo grande. Exactamente. Pasar de una maquinita de 20 kilovatios a una planta de 1 megavatio instalada a, no sé, 4,000 metros de altura en los Andes. La presión cambia, el frío afecta a los materiales. ¿Cómo convences a un comité de inversión de que este invento no va a explotar cuando lo hagan gigante? Pues mitigando el riesgo local con un respaldo global que nadie pueda cuestionar. Y aquí es donde entra el acuerdo de confidencialidad y la alianza estratégica que firmaron con Osberger. Osberger, los alemanes. Osberger GmbH. Y ojo, no es una empresita de ingeniería cualquiera. Es una compañía fundada en 1873. Tienen más de 150 años de historia manejando agua y presión. ¡Wow! 150 años. Literalmente inventaron tecnología que seguimos usando. Tal cual. Son los inventores de la turbina de flujo cruzado. Y hoy en día tienen más de 12,500 instalaciones operando en unos 100 países. Ese NDA que firmaron en febrero de 2023 es oro puro para Stellar.
Es un contraste súper interesante. Tienes a esta startup latinoamericana, ágil, disruptiva, aliándose con un titán de la ingeniería alemana del siglo XIX. Es una mezcla potente. Pero a ver, esta alianza con Osberger significa que van a sentarse a diseñar una turbina gigante y experimental para llegar a ese megavatio que pide la mina, porque eso me seguiría pareciendo un riesgo brutal de ingeniería. No, para nada. Y ahí está otra de las claves. La estrategia la llaman escalamiento modular estandarizado. No van a inventar una máquina gigante y cruzar los dedos para que funcione. Entonces, ¿cómo llegan a un megavatio? Van a sumar módulos que ya están probados. Cada módulo base de Energetic Heart produce 0.20 megavatios. Si tu cliente necesita un megavatio completo, no le haces una máquina nueva. Le instalas 5 de estos módulos idénticos. Ah, claro. Para quienes nos escuchan e intentan visualizar esto, es literal como usar bloques de Lego, pero de grado industrial. Exactamente, bloques de Lego. Si la mina crece y necesita más luz, conectas otro bloque al lado. Y me imagino que eso también te salva si algo se rompe, ¿no? Claro, si un módulo necesita mantenimiento, simplemente lo apagas y los otros 4 bloques siguen funcionando. No hay un único punto de fallo que te tire abajo toda la planta. Y revisando los diagramas técnicos de estos módulos, la simplicidad mecánica es casi absurda. Solo tienen 3 partes móviles en todo el sistema. 3 partes. Parece mentira para la cantidad de energía que sacan. La industria pesada, cada pieza que se mueve es algo que eventualmente se va a romper por la fricción. Totalmente. Y al tener solo 3 partes en fricción, la confiabilidad operativa se dispara. Proyectan una vida útil de entre 40 y 60 años para estos equipos. Lo cual cubre de sobra el contrato de 20 años del PPA. Y no solo eso, el costo operativo, el OPEX, es bajísimo. Es tan simple de mantener que estiman que los costos operativos van a ser menores al 40% del precio al que venden la energía. Negocio redondo. Y con el sello de la Cámara de Comercio alemana apoyando el rigor técnico, me imagino que eso calma los nervios de cualquier fondo de inversión en hardtech. Definitivamente. A los inversores les aterra invertir en tecnología física pesada porque si falla la física, pierdes toda la plata. Esto no es una app de software que puedes arreglar con una actualización. Piedad intelectual. Su estrategia no es salir corriendo a patentar todo el primer día, ¿verdad? No, son muy precavidos con eso. Tienen una estrategia en 2 fases. La fase 1 es mantener todo bajo secreto industrial. Ajá. Los primeros módulos se instalan bajo contratos llave en mano. Es decir, operan como cajas negras dentro del terreno del cliente. Nadie ajeno a Stiller tiene acceso a las válvulas de golpe de ariete. ¿Y la fase 2? La fase 2, que ya involucra patentes internacionales, solo se activará cuando comiencen el despliegue masivo y comercial junto a Osberger. Es una manera de no mostrar sus cartas antes de tiempo. Y esto nos lleva a la última parte de nuestra inmersión de hoy, que para mí es el lado más humano de toda esta aventura corporativa. La psicología detrás de buscar capital. El juego del capital de riesgo. Es brutal. Sí, porque tienen la máquina, tienen el modelo de negocio, tienen a los alemanes. Salen al mercado a levantar ese $1,5 millones. Tienen un pipeline comercial proyectado en unos $500 millones. Y no son proyecciones al aire. Tienen NDAs, acuerdos de confidencialidad reales, con pesos pesados del sector. Buenaventura, Nexa Resources, Matritech. Y aquí es donde los registros de ese chat con la inteligencia artificial que mencionaste revelan la verdadera mentalidad del CEO. Leer esos chats es ver la cocina del emprendimiento. Vemos que postularon a varios fondos de inversión. Fueron a Inoken Capital, a Guild Ventures. Tuvieron una reunión súper clave con Imagine Ventures allá en Chile. Sí, y el ángulo que usaron ahí fue brillante. Imagine Ventures invierte bajo la tesis del futuro del trabajo. Y a simple vista dirías, bueno, ¿qué tiene que ver una hidroeléctrica con los recursos humanos? Nada, en principio. Pero Tiravanti les dio la vuelta. Él argumenta que proteger la energía de la mina es proteger el trabajo. Si la red falla y la planta se para, las pérdidas son tan grandes que terminan despidiendo gente. Exacto. Su propuesta es, mi energía firme es el seguro de vida de los empleos mineros. Es un giro retórico muy inteligente para encajar en la tesis del fondo. Pero claro, por muy buen orador que seas, en el mundo de las startups, el rechazo es una certeza estadística. Inevitable. Vimos el correo de rechazo del fondo IGN.
Les dijeron que no, porque su tesis no invierte en infraestructura pesada. Sí, Ignia busca modelos de activos ligeros. Software, básicamente. En la cultura moderna de las startups, un rechazo así suele desatar el pánico. Los fundadores cambian su producto, ceden la mitad de su empresa por $2 para no quebrar. Entran en modo supervivencia. Pero la respuesta de este CEO, leyendo sus chats privados con la IA, es totalmente opuesta a eso. No habla de cambiar su modelo, habla de estoicismo. Sí, esa parte me dejó helada. Le cita a Epicteto a la inteligencia artificial. Literal, le dice, no esperes que los eventos sucedan como deseas. Acepta el no de Ignia como un filtro más del proceso. Dice que no va a ceder propiedad prematuramente y que seguirá con su rutina de entrenamiento físico para mantener la disciplina. Y ojo, esa actitud no es solo filosofía bonita, es estrategia pura. En el mundo del deep tech, o la tecnología profunda, esa calma viene de que, como vimos en la SUNAT, tienen flujo de caja. Claro, no necesitan la plata de Ignia para comer el mes que viene. Exacto, la necesitan para escalar rápido. Y no estar desesperado cambia por completo quién tiene el poder en la mesa de negociación. Y eso explica el dato más loco de todos los documentos. Tras 20 años de historia y habiendo llegado al TRL6, el equipo fundador mantiene el 100% de la empresa. Eso es casi un mito urbano. O sea, es inaudito en este ecosistema. A estas alturas, casi todos los fundadores ya diluyeron su participación a la mitad en ronda semilla. Pero al ser pacientes, demuestran lo que los fondos de impacto profundo más buscan: perseverancia, resiliencia, el famoso grit. Y por eso es que ahora están avanzando en firme con Carbono 3, negociando desde una posición de fortaleza absoluta. Bueno, para ir cerrando y resumir un poco el valor de esta sesión para quienes nos escuchan y buscan aprender de negocios e innovación, la lección aquí es clarísima. La innovación disruptiva no siempre es inventar algo de la nada en un garage. Totalmente de acuerdo. A veces la innovación es saber combinar cosas que ya existen. Tal cual. Tomaron principios milenarios de física como Arquímedes, los mezclaron con ingeniería alemana probada del siglo XIX y los empaquetaron en un modelo financiero del siglo XXI, los contratos PPA. Y el ingrediente secreto: 20 años de paciencia conociendo el problema real del cliente. Exacto. Pero antes de despedirnos, quiero dejar a nuestra audiencia con una idea un poco provocativa para reflexionar. Algo que va más allá de esta empresa en particular. A ver, tírala. Si esta tecnología modular detrás del medidor, como el río portátil de Energetic Heart, se vuelve el estándar para todas las fábricas y mineras del mundo, ¿qué va a pasar con las redes eléctricas públicas? Uy, esa es la pregunta del millón. Porque las mineras son los clientes que más consumen y más pagan. Si los gigantes industriales deciden, literalmente, desconectarse de la red para siempre, porque ya tienen su propia energía infinita, ¿quién va a pagar el mantenimiento de todas esas torres de alta tensión del país? Es lo que los economistas llaman la deserción de la red. Si los grandes se van, los costos fijos gigantescos del sistema nacional van a recaer sobre los ciudadanos comunes, en sus recibos de luz. Es una revolución silenciosa que recién empieza. Y con esa reflexión terminamos nuestro análisis a fondo de hoy. Gracias por acompañarnos. Sigan cuestionando cómo funciona el mundo que los rodea y nos encontramos en nuestra próxima inversión.